3, 2. Hola chicos, hola Poli. No. Buenas tardes. Ahí sí. Hola chicos, hola Poli, hola comunidad, estudiantes, profes, compañeros, administrativos. Hoy nos encontramos en otra de las actividades que están organizando la ORNI con nuestro país invitado, Nueva Zelanda. Para esta sesión, para esta oportunidad, vamos a tocar el tema de territorio, comunicación e identidad, un caso de Nueva Zelanda. Quien nos va a estar compartiendo acerca de este tema es nuestra docente del programa de Mercadeo y Publicidad de Medellín, la profesora Patricia Bustamante. La profe es PhD espérenme un segundito que se me cerró el perfil, en Ciencias de la Comunicación Social de la Pontificia Universidad Salesiana di Roma, Italia, ella es muy pinchada, especialista en Ciencias Humanísticas y Sociales en el Instituto Universitario Sofía de Florencia, Italia, comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de la ciudad de Medellín, en Colombia, es investigadora junior y parevaluadora reconocida por MinCiencias. Para no hablar más y que siga entonces nuestra profe Patricia, los dejo con ella. Recuerden, por favor, que la ORNI tiene un concurso habilitado para esta ocasión, se llama Viaja con la ORNI. Estamos concursando por una beca para irnos para Nueva Zelanda, para que por favor la aprovechemos y no olviden entonces diligenciar el formulario de asistencia. Nos quedamos entonces con la profe. Gracias. Muchas gracias, querida profesora Paula. Gracias a todos los organizadores de este evento que he podido seguir en estos días de su realización. He visto que ha tenido un gran éxito, una acogida importante y un abanico de posibilidades temáticas que sin duda llaman la atención de todos nosotros en un campo o en otro, en el económico, en el gastronómico, en lo que tiene que ver con la educación y las inmensas posibilidades que se despliegan en este hermoso país para ustedes los jóvenes estudiantes. Y por tanto, de veras que me parece una oportunidad muy interesante para conversar sobre esta experiencia, digamos, de comunicación en este país, que entre otras cosas ha sido objeto de las noticias en los últimos meses, precisamente porque es uno de los países que mejor ha podido, digamos, gestionar con las dificultades de todas maneras presentes, pero una muy buena gestión en relación con esta pandemia que aqueja a la humanidad, con unos índices de contagio muy bajos y digamos, una organización que da cuenta del tipo de sociedad que encontramos en Nueva Zelanda. Quienes me han precedido en las charlas, que han sido ya muchas personas, he visto las temáticas, estuve conectada esta mañana y por tanto veo que ya muchos argumentos que tienen que ver con el contexto cultural de Nueva Zelanda han sido abordados. En ellos, por tanto, no me voy a detener. Por ejemplo, uno de los aspectos que mencionaba un profesor esta mañana es el de la cultura maorí, que hablar de Nueva Zelanda de inmediato nos remite a este hermoso pueblo ancestral, uno de los que se configura precisamente a partir de una migración polinésica por allí por el siglo XIII, se calcula, según los historiadores, y que configura una de las poblaciones más importantes, con una riqueza simbólica increíble, o mejor, que constata la riqueza ancestral de este pueblo de Nueva Zelanda. Pero es al mismo tiempo un territorio o un país con una diversidad étnica, pues cuenta con una población que habla el inglés, que es en realidad el idioma, digamos, oficial, precisamente por tratarse de un estado de la así llamada la Unión en Gran Bretaña, bajo
monarquía parlamentaria en cabeza de la reina Isabel II de Inglaterra, que también ocupa con mucha frecuencia las páginas de los periódicos y de los noticieros internacionales. Y bien, la experiencia que quiero comunicarles pues está muy relacionada con un tema que convoca de manera especial a los comunicadores, y en este amplio campo de la comunicación creo que puede ser de interés para quienes, como mis estudiantes, a quienes agradezco su presencia en este encuentro, se encargan de estudiar sobre la publicidad y el mercadeo, también con ese universo tan variopinto que nos ofrece esta disciplina. Y precisamente el tema de la marca país o de la marca región se constituye como un desafío muy interesante en esta experiencia que se llama Viajes en Tren, el territorio y la comunicación de la identidad. Quiero señalar de manera, digamos, particular que, como le digo yo a mis estudiantes, cuando hablamos de territorio y de otras categorías de la comunicación, entramos en un aspecto, digamos, muy académico que no me voy a extender mucho, pero sí quisiera mencionar, porque aquí en esta experiencia que más adelante les comparto algunas imágenes, encontramos dos grandes conceptos absolutamente interdependientes y fundamentales en esta experiencia que han hecho en Nueva Zelanda en este viaje en tren, y es territorio e identidad. Por tanto, me permito, digamos, un breve acercamiento conceptual, muy breve, sobre qué entendemos por identidad, porque pues claramente es un concepto, primero, muy problemático, es decir, con muchas aristas, con muchas posibilidades conceptuales, y que es mirado desde la antropología, desde la sociología y, por supuesto, desde la comunicación. Y concretamente en el ámbito de la publicidad, pues no se puede prescindir de esta importante categoría. Entre otras, les comparto una definición desde el punto de vista, digamos, de la sociología, con un autor que conocemos como Ferdinand Tunis, quien se refiere sobre todo a la identidad cultural y a la identidad social. Y dice que la identidad es un instrumento que permite concebir la articulación del aspecto psicológico y social en un individuo o en un grupo de individuos. Y por supuesto la identidad se manifiesta, se expresa, y esa es, digamos, su belleza. La identidad se reconoce precisamente porque los grupos sociales, los grupos humanos, los individuos expresan en todo un universo simbólico un aspecto o un significado valorativo y emocional asociado al sentido de pertenencia. Todos nosotros tenemos nuestra propia identidad personal, pero en este caso hablamos sobre todo de la identidad cultural, que nos hace pertenecer a una determinada comunidad de sentido, simbólica, a un grupo social determinado, que hace que nos sintamos parte de, que la sintamos propia, que pensemos que de alguna manera circula como una misma sangre simbólica en ese grupo humano, y por tanto hablamos de identidad colectiva. Esta identidad colectiva es una de las expresiones o manifestaciones de lo que pretendemos encontrar en esta experiencia de Nueva Zelanda. Vayamos un poco ya, o mejor, vayamos directamente a lo que les quiero comunicar en esta charla, que tiene que ver con el transporte ferroviario y su relación con las prácticas de ocio y de turismo que se reflejan en esos trenes turísticos que existen en Nueva Zelanda. Quizás algunos de ustedes han tenido la oportunidad de viajar a este hermoso lugar, o quizás lo harán muy prontamente, precisamente por las posibilidades que se abren también desde el Poli con algunos convenios, pero en todo caso estamos
refiriéndonos a unos recorridos que conectan paisajes culturales y naturales. Los viajes en tren sirven, pues obviamente en este caso, para conocer los paisajes, los hábitos culturales, las formas de vida que comunican a los pueblos y que comunican sobre todo esa autenticidad, permitiendo que haya un sentido de lugar en un contexto de lo que llamamos una globalización turística. Claramente las imágenes que vamos a ver en un ratico pues nos van a llevar a un universo alpino, ¿no es cierto? Considerando que de todas maneras cuando hablamos de Nueva Zelanda nos estamos ubicando, ya eso ustedes lo saben por las charlas anteriores y por la cultura que ustedes tienen, que todos tenemos. Nueva Zelanda está ubicado en una gran isla, digamos así, muy particular porque es precisamente las islas oceánicas. Me permiten, les voy a compartir mi pantalla para poderles... Voy a compartir un poco, en breve. Quisiera una confirmación si están viendo en este momento mi presentación. ¿Alguien que me pueda confirmar? Patricia, ya estamos viendo tu escritorio. Sí, señora, puedes continuar. Ok, muchas gracias. Pues bien, aquí encontramos entonces el viaje en tren, el viaje del ferrocarril, que para muchos es una forma de desplazamiento. Y es un desplazamiento diario desde los hogares de estos habitantes hacia sus lugares de trabajo. Pero para otros, el uso de este medio de transporte se enmarca en las prácticas de ocio y de turismo, que es lo que yo quisiera compartirles hoy. Y en este último contexto se encuentran los trenes turísticos, un producto que además del traslado puede ofrecer al turista alojamiento y en algunos casos una oferta complementaria de gastronomía y entretenimiento a bordo, que ya ustedes de la gastronomía pudieron conversar esta mañana con el profesor que me precedió. Uno de los más conocidos son tres experiencias significativas: el Indian Pacific, el Orient Express y el Roll o el Transcantábrico. Aquí me quiero referir, va muy rápido mi diapositiva, precisamente a lo que ha significado en el ámbito académico caracterizar este tipo de experiencias. Estas investigaciones académicas se han centrado sobre todo en identificar por qué el tren se constituye en una conversación con el territorio. En este sentido, los servicios ferroviarios turísticos permiten la comunicación de culturas y de identidades. Un primer concepto que quisiera compartirles a ustedes. Por otra parte, los territorios acá, para nosotros, se constituyen en esa otra categoría que dialoga precisamente con la identidad. Entendemos por territorio un escenario donde se producen intercambios simbólicos. Bellamente, varios autores, entre esos un autor de origen francés que se llama Marc Houillet, dirá que el territorio es aquel lugar donde se producen encuentros, desencuentros e intercambio de identidades y de universos, repito, simbólicos. Al mismo tiempo, los trenes se constituyen en un elemento que llamamos vertebrador del territorio. ¿Qué quiere decir vertebrador? Pues que permite reconocer las distintas experiencias que allí se producen.
hay que destacar que cuando hablamos del territorio, estamos entendiendo también una transmisión cultural, una posibilidad de reconocer los estudios en relación con el intercambio, la conexión, la movilidad. Y entramos en otro aspecto muy interesante que esta conexión nos permite, que es de qué manera el patrimonio adquiere un sentido social. Aquí hablamos del patrimonio natural y cultural de Nueva Zelanda, por supuesto. Los paisajes locales desde este tren expresan un sentido de lugar único, un sentido de lugar que comunica esas entidades territoriales tanto a los visitantes, digamos, ocasionales, como también a los turistas. Y, por supuesto, potencia lo que hemos llamado el circuito turístico ferroviario que ofrece Nueva Zelanda. Acá quiero precisar, lo pueden ver en la diapositiva, cómo el turismo se constituye desde la sociología como una práctica social. Es un concepto que quizás a veces pasa desapercibido. Nos hemos acostumbrado también a ser turistas, pero en realidad el turismo expresa la manera en que las comunidades locales comparten significados sobre su lugar. Transmiten y retransmiten y mantienen digamos, este universo simbólico, estos significados a través de las relaciones sociales que establecen con otros. Por eso, una de las prácticas humanas de las sociedades contemporáneas más importantes es precisamente el turismo. El turismo es, para mí comunicadora, pues me paro en ese lugar en el que estudio, el turismo es una de las prácticas comunicativas por excelencia, precisamente porque se constituye, digamos, en el fenómeno propicio para el intercambio, para el relacionamiento, para el conflicto también. Y ese sentido de lugar que permite, que ofrece la práctica turística, pues permite descubrir los significados que las personas le atribuyen a un lugar. Creo que nosotros todos podríamos contar, si tuviésemos el tiempo, qué experiencia vivimos con el lugar donde nacimos, con el lugar donde de pronto crecimos, que puede haber sido distinto a aquel donde nacimos, con el lugar donde conocimos las personas que más amamos, con el lugar donde hemos sufrido y el lugar donde hemos definitivamente gozado. Esa relación nuestra con el lugar, con el territorio, también muchos la estudiamos, porque tiene que ver precisamente con la identidad de la que hablábamos hace un rato. Y en ese sentido, el turismo ofrece un paisaje, en el caso de Nueva Zelanda, tradicional, que tiene esa capacidad de hablar, de contar. Los espacios hablan, comunican, otorgan sentido y resignifican la vida de los individuos. Acá ustedes pueden apreciar algo de la cultura maorí. Aquí hay un elemento que quiero destacar y que tiene que ver con lo que decía hace un rato de los sentidos. Hoy en día nos preocupamos por estudiar desde la comunicación qué pasa con lo local y qué pasa con lo global. E incluso hablamos hoy en día de lo local. Y cuando hablamos de lo local, nos estamos refiriendo a ese tipo de comunicación que se produce en un territorio, bien sea por quienes lo habitan que por quienes lo visitan. Y por tanto, de nuevo, el territorio desde los trenes en Nueva Zelanda expresan una identidad a partir precisamente de ese entramado ferroviario. Los servicios ferroviarios turísticos entonces conectan poblaciones, conectan naciones y al mismo tiempo permiten la comunicación de culturas y de identidades. Es una forma de comunicación, diría yo, que se traslada
desde los paisajes locales hacia los visitantes, y que también adquiere una especial relevancia en los intercambios, y esto es un aspecto muy importante que cuidan mucho en Nueva Zelanda, entre los intercambios entre quienes son anfitriones y quienes son invitados. Y que por supuesto este intercambio tiene como resultado el conocimiento de diversas realidades culturales. Por tanto, como lo dije hace un rato, desde los trenes turísticos se puede decir que se constituye un elemento vertebrador del territorio, es decir, que vincula los distintos lugares presentes en un territorio. El transporte ferroviario, entonces, en Nueva Zelanda es una forma de comunicar un territorio en su sentido literal y, por tanto, de conocer. Se convierte en una plataforma que permite que el territorio muestre sus características a los viajeros. El itinerario entre dos o más lugares da pie al conocimiento sobre las identidades de una región, da un sentido de lugar, un aprendizaje que los paisajes locales transmiten a los turistas a medida que estos recorren sus geografías. Insisto mucho en el sentido de lugar, porque nosotros los seres humanos pues estamos profundamente vinculados a la tierra, pero también, y de hecho muchos autores hablan de cómo nosotros en este ir y venir, en este mundo globalizado, también nos encontramos en los no lugares. ¿Qué es el no lugar? El aeropuerto, el centro comercial, la estación de tren, donde quizás transcurrimos muchas horas de nuestra jornada o de nuestras jornadas, pero que las habitamos temporalmente. ¿Qué sucede con el turismo? Y más con un turismo que recorre los territorios como lo hace los trenes en Nueva Zelanda, que se crean nuevos lugares, nuevos sitios para habitar, para vivir, para estar. Este es un primer concepto que quiero señalar. Pero también el sentido del lugar se aborda, por ejemplo, desde la literatura, con enfoques disciplinarios muy diversos. Y ya lo decía hace un rato, la literatura junto con el turismo permite un elemento que para nosotros en comunicación es fundamental. Permite una narrativa, permite una construcción de memoria, permite que los espacios conversen entre ellos e introduzcan en esa conversación al ser humano. En ese sentido, dicen quienes han estado en esta experiencia de los trenes de Nueva Zelanda, se configuran relaciones profundas, sociales, porque hay el tiempo para que esto suceda, para que se establezcan esas relaciones, por una parte. Por la otra, nosotros los comunicadores diríamos que esta experiencia por el territorio es también un concepto afectivo. Este sentido se adquiere y se transmite pues, como resultado de la combinación de emociones, de impresiones, de creencias, de memorias, de experiencias. Hoy en día, pues todos cuando hacemos un viaje turístico tenemos la posibilidad de construir la memoria del viaje gracias a los dispositivos electrónicos que nos acompañan. Pero más que ese registro, digamos, fílmico, ese registro visual o audiovisual, aquí me refiero a ese registro vital, aquel que se siente por esa amalgama de componentes que incluye esta experiencia turística, que incluye paisajes, arquitectura, historia, patrimonio y por supuesto también estructuras sociales y relaciones humanas. Relaciones humanas y relaciones también con otros seres que habitan los territorios no humanos. Los antropólogos, hay un autor, Fornet, por ejemplo, Sutton, Marbouillet y otros, que hablan del sentido del lugar para descubrir qué le pasa a una persona que habita un lugar, es decir, a los nativos.
Esto yo lo quiero señalar porque es una forma de turismo más humanizado, no aquel que va, toma la postal y sigue en un bus contratado por una agencia. Aquí se trata de un turismo que establece relaciones con la gente porque los tiempos, repito, en un tren lo permiten. Estas imágenes que les estoy compartiendo, pues quieren ser, digamos, un espacio, una contextualización, aunque sé que ustedes ya de Nueva Zelanda en este contexto geopolítico y económico ya conversaron en la mañana de hoy. Les decía entonces que estos trenes de este circuito cuentan con vagones cafetería donde se ofrecen productos de la gastronomía local, se ven con nitidez los distintos paisajes, tienen además un soporte de audio comentario que permite contextualizar ese recorrido que se hace y sobre todo la posibilidad de que tanto viajeros como anfitriones se sientan comprendidos. Aquí, a manera de síntesis de esta primera parte, antes de mostrarles un video sobre los trenes, quiero identificar de nuevo esa relación importante para los comunicadores entre territorio y comunicación. Señalo entonces que el territorio se constituye en el entorno donde se manifiesta la comunicación cultural. Y sobre comunicación cultural, pues claramente no estamos refiriéndonos a los medios, sino que nos estamos refiriendo a los procesos y prácticas que realizan las comunidades en unos territorios específicos. Por otra parte, el tren permite el acercamiento a las diferentes identidades precisamente por el paisaje que tiene un claro poder de expresión de esas identidades. Pero hay otro aspecto comunicacional allí, y es que esa conexión entre los entornos culturales y naturales se aplica a cualquier contexto geográfico siempre y cuando exista una red ferroviaria que además sea turística, que lamentablemente, por ejemplo, no es el caso de Colombia. En Colombia tuvimos lo que se llamó el Tren del Sol, que atravesaba prácticamente todo el país de norte a sur, pero que ya hace ya algunos años desapareció y que esperemos que los próximos años pueda reactivarse este maravilloso sistema de movilidad en la bellísima, vasta y maravillosa, variada geografía colombiana. Veamos algunas experiencias de esos trenes concretamente para que ustedes los puedan observar. Por supuesto pueden recurrir también a YouTube para ello, pero pues yo se las quiero compartir. Me gusta resaltar esta frase antes de compartirles los videos. Según Bessier, el acceso a los territorios a través del tren es un acto de complicidad con el lugar. Es una forma de ser parte de la intimidad de ese lugar y del otro o de los otros. Cuando nosotros en comunicación y sociología hablamos mucho de la alteridad y de la otredad. Cuando hablamos de alteridad nos estamos refiriendo a lo que ya mencioné hace un rato, a ese intercambio que se produce entre los actores de un determinado sistema social, a esa posibilidad de relacionarse tanto con los idiomas como con toda una capacidad expresiva, como por ejemplo la que tienen los maoríes, que es fantástica su capacidad de expresión corporal, o a través del arte. La alteridad exige identidad, es decir, yo puedo establecer relaciones de alteridad si primero tengo clara cuál es mi propia identidad y cuál es la identidad de los otros. Y eso lo permite esta experiencia que, repito, algunos hemos tratado de estudiar,
como una experiencia comunicacional. Pero también hay otro concepto que es muy interesante y similar a la alteridad, que es la otredad. En palabras coloquiales diríamos que la otredad es ponerse en el lugar del otro. Lo decimos mucho, con mucha frecuencia, más en estos tiempos de pandemia, pero a la hora de llevarlo a la práctica, el otredarse, el trasladarse al otro sujeto para comprender su universo, ya no resulta tan sencillo, ¿no es cierto? Se requieren las condiciones de armonía relacionales y de apertura hacia lo desconocido para que esa otredad pueda darse. Quienes impulsaron esta iniciativa de los trenes turísticos quizá lo vieron como un negocio inicialmente. Un señor que se llama Thomas Cook, que por cierto se lo conoce como un pionero de lo que han sido los tours, digamos, transatlánticos, pero que lamentablemente el año pasado la empresa se declaró en quiebra, pero que ha sido realmente muy exitoso por muchísimos años, muchísimas décadas. Quizás él pensaba en el negocio. Nosotros los estudiosos, digamos, de las prácticas sociales, nos interesa ver cómo esta práctica turística nos invita a un nuevo turismo, también en el caso colombiano, a una posibilidad de consumir simbólicamente la tierra, como dice esta imagen que les ofrezco. El turismo, desde esta experiencia, que yo la comparto con ustedes como algo para que reconozcamos como exitoso y que podríamos pensarla también en nuestro país, se configura entonces en un consumo simbólico del otro, de los otros, de lo otro, para poco a poco adentrarse en un terreno desconocido y maravillarse y sorprenderse con la belleza de lo otro. Creo que eso es como el fin, digamos, sociológico del turismo. Y en ese adentrarse en lo otro, pues está el reconocimiento de la historia, del paisaje, que finalmente se enmarca en un contexto real. En ese sentido, quiero compartirles uno de estos videos que lo conocemos como la experiencia. No voy a poner, digamos, sonido tanto en principio porque me interesa compartirles la forma como esto se produce. Encuentran de todas formas una explicación en inglés. Aquí encontramos lo que se llama el Transalpín. Es uno de los recorridos que ofrece un trayecto con un elevado componente paisajístico, acá lo estamos viendo, y que por supuesto tiene lo que llamamos el Kiwi Rail. Aquí estamos entrando. Y este trayecto conecta las ciudades de Christchurch y Greymouth, cruzando la isla de sur del país, de este a oeste, a través de lo que se llaman los Alpes meridionales. No voy a poner pues a la gente a conversar acá, me interesa que ustedes vean el recorrido mientras les sigo contando lo que sucede. En este escenario pueden ver de qué tren estamos hablando, ¿no es cierto? De qué características tiene ese tren y qué posibilidades de interacción se ofrece. Esta misma experiencia del tren tiene otra ruta que es la Northern Explorer, y esta ruta recorre la isla norte entre las ciudades de Auckland y Wellington. Ustedes saben que Wellington es la capital de Nueva Zelanda y se desplaza a través de zonas con abundantes recursos naturales, con espacios protegidos, entre esos un espacio muy bello que se llama el Parque Nacional de Tongariro. Encontramos también el Coastal Pacific. Este tren tiene un itinerario que conecta las ciudades de Picton y Christchurch y recorre la parte septentrional de la isla sur, de norte a sur, bordea la costa del Océano Pacífico.
y se detienen destinos pues emblemáticos para el turismo como el Kaikoura, que ya esta mañana uno de nuestros conferencistas nos habló sobre el tema. Hay unos otros registros de este tren, pero quería mostrarles este porque me parece muy bonito, que se ve como, digamos, sí, son prácticas turísticas, pero también pueden observar ustedes los paisajes que ofrece Nueva Zelanda y el tipo de tren del que estamos hablando. Quiero destacar siempre desde el punto de vista de la comunicación la belleza de un territorio que habla, que comunica, que dice. Como ustedes pueden observar, los trenes de este circuito cuentan con vagones, cafetería, se ofrecen productos pues, de la gastronomía local, se observa una panorámica, porque ustedes ven cómo es la estructura de los trenes, que ofrece esa visión panorámica, además del componente pues, cultural y lo que llamamos una forma de comunicación territorial. Estos trenes cuentan con un sistema de audio comentario que facilita muchísimo pues, lo que sucede en los lugares, la comprensión de esos lugares y por supuesto las diferentes traducciones a los idiomas de quienes visitan. ¿Qué quiero dejar como, digamos, como reflexión de esta charla? Una invitación sobre todo a quienes creemos en las posibilidades también de negocio desde el turismo. Pues que el transporte ferroviario definitivamente juega un papel crucial en la vertebración territorial, porque facilita la conexión entre pueblos y culturas desde un punto de vista no solo comercial, porque es una forma de explorar las identidades de geografías que no son la propia, porque nos permite abrir la mente y el corazón hacia otras culturas y generar relaciones de empatía, de otredad, y porque en últimas hace parte del bienestar, de la sociedad del bienestar, el ocio. A nosotros se nos olvidó qué es el ocio. El día a día nos absorbe en un mundo de trabajo y quizás de afugias económicas y descuidamos un aspecto tan importante para nuestra vida como es el saber descansar. Y por supuesto también quiero destacar el aspecto sostenible que tiene un transporte como el del ferrocarril, que sin duda nos ofrece múltiples posibilidades en ese sentido. Y el contraste en la simultaneidad que se da entre innovaciones tecnológicas y escenarios completamente vírgenes, diríamos así. Quiero también destacar cómo las comunidades locales, precisamente por su trabajo en los ferrocarriles o por los establecimientos en los que están prestando un servicio, pues tienen la capacidad de dar énfasis a un alto sentido, digamos, de lo local y de lo propio, y en relación con ello, pues estamos viendo la importancia de ofrecer su propio patrimonio cultural y el entorno natural. Y además, la capacidad de articular mejor otro aspecto que nosotros en comunicación mencionamos mucho, que es el tejido social. El tren, en el caso de Nueva Zelanda, se constituye en una experiencia exitosa porque permite construir o reconstruir tejidos sociales. De ahí que quisiera terminar pues, con la pregunta de cómo poder construir nosotros marca país a través de los diferentes sistemas de transporte. ¿Es posible? Ok. Profe Patricia, yo creo que es posible. O sea, eso es completamente posible, eso es viable.
Y digamos que es interesante en la medida en que nosotros como ciudadanos, como individuos, entendamos también los componentes que debe tener una sociedad para seguir creciendo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando nosotros hablamos de la palabra sociedad que utilizamos con mucha facilidad en medio de una conversación, a veces ignoramos que la palabra sociedad tiene muchos componentes de los que tú nos estabas mencionando ahorita, ¿cierto? Entonces, la parte económica, la parte política, la parte social, de cultura, de tradiciones, costumbres, climas, entonces son un sinnúmero de características que nosotros deberíamos tener en cuenta para poder entonces hablar también de ese tejido social, pero con esta particularidad de la que nos estabas hablando, por ejemplo, hoy en el tren, nosotros también tendríamos que como adaptarlo a nuestra geografía. Entonces, posiblemente, cuando nosotros entramos a estudiar nuestra geografía, se vuelve igual de retador para todo el tema de innovación, ingenierías, telecomunicaciones, y podemos seguirlo haciendo, o sea, no en vano, nosotros ya tenemos, por ejemplo, un metro aquí en la ciudad de Medellín y posiblemente ya se está pensando en el proyecto de Bogotá, pero es porque precisamente todos estos sistemas de transporte nos ayudan también a seguir creciendo como ciudad, ¿sí? Entonces, demasiado interesante todo eso que nos traes el día de hoy. Hay unas preguntas que no sé, te voy a empezar a hacer y si de pronto tenemos conocimiento para responderlas, me ayudarás porque a mí, o sea, hasta a mí me causaron curiosidad. Por aquí Andrea Ruiz nos está preguntando que, qué medios de transporte conectan la isla sur y la isla norte. Bueno, en el caso de Nueva Zelanda, la isla sur y la isla norte se conectan a través del tren. Obviamente también tenemos toda la estructura acuática, todo el sistema de transporte por aguas, precisamente porque nos estamos moviendo entre distintas islas. Y esto pues sería más bien como tipo ferry. No sé si ustedes, que esto existe en varios países europeos y asiáticos, la comunicación fluvial o la comunicación marítima a través, yo tuve la experiencia sobre todo en Turquía, en Estambul, uno se desplaza de un islote a otro, hagan de cuenta un articulado. Un planchón. Sí, y es como un bus encima de un planchón. Obviamente estoy hablando pues de manera muy artesanal, pero sí, es un planchón que tiene todas las condiciones de un bus, pero que se desplaza rápidamente además por vía fluvial o vía marítima. En el caso Y de se cura, ¿cierto, Patri? O sea, también se cura. Lo que pasa es que cuando nosotros lo llevamos lo adaptamos a nuestra realidad y sobre todo con eso que estamos viviendo en este momento, pues a uno le daría muchísimo susto, por ejemplo, cruzar un río Magdalena, un río Cauca en un ferry. No. ¿Cierto? De hecho, aquí hay una experiencia muy interesante del ferry ahí en Barú, ¿no? Cerca de Cartagena, que estaba bastante bien. Ahora con este tema tan terrible que estamos viviendo, el huracán, pues no. Pero esta estructura del ferry se dio muchísimo a comienzos del siglo XX, el transporte por ferry en el río Cauca, que transportaba a los mineros, acá muy cerca, por Caramanta, Pintada, la gente se desplazaba en ferry, pero pues son ferries, digamos, no tan sofisticados como los que encontramos en Nueva Zelanda. Hay que pensar que Nueva Zelanda es uno de los países considerados con un mayor estado de bienestar, así se lo conoce, el estado de bienestar, donde el ciudadano tiene todos sus derechos para vivir bien, ¿sí? No es que vive lujoso, vive bien. Y, perdón, cero corrupción. Entonces, claro, funcionan las vías, funciona el sistema vial, funciona el sistema de transporte. Patri, por aquí hay otra pregunta que nos hace también Andrea y es si posiblemente tú tienes conocimiento de cuál sea el valor de un tiquete en tren en tiempos y en distancia. Sí tengo el valor del tren, espérate que me lo anoté acá porque me imaginé que me iban a preguntar eso, del tren en Nueva Zelanda.
digamos que estamos hablando de un trayecto, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, habría que distinguir. Si estamos hablando de los trenes turísticos, pues esto va desde unos $100 para arriba, depende de qué tipo de servicios se tomen, ¿no es cierto? Estoy hablando del Kiwi Rail, del Coastal Pacific, bueno, de los que les mostré. Estamos hablando más o menos de eso. Si ya estamos hablando de los trenes que se trasladan a nivel urbano, ya sí estamos hablando de máximo de $10, que es un poco lo mismo, o también depende de la temporada. Para ponerlo en dólares sería más o menos el equivalente a $10, transporte, digamos, urbano. Pero estos de los que estamos hablando acá, sí tenemos que considerar de $100 hacia arriba, aproximadamente. Uy, no, esos datos están fenomenales, Patricia. Bueno, para todos nuestros asistentes les queremos recordar que en el chat se encuentra en este momento habilitada un formulario para que ustedes diligencien su asistencia y con eso entonces puedan participar en el concurso que está realizando la ORNI para ganarnos la beca para ir a Nueva Zelanda. O sea, yo me sueño en uno de esos trenes, Patricia, yo no sé si tú, pero yo me sueño pues mirando todos esos paisajes, recorriendo esas largas distancias, conociendo un poco más de la cultura. Por ejemplo, esta mañana también en otro de los espacios de este país invitado, yo hablaba con Jairo y le decía que también tenemos que entender que la parte de la investigación, la parte del mercadeo, la parte de la comunicación son transversales, no solamente en las organizaciones, sino también en nuestras sociedades, porque ayudan a ese desarrollo, ¿cierto? Entonces, en esta medida y en este sentido, nosotros podemos soñar en grande, nosotros ya podemos entonces pensar en desarrollarnos como profesionales allá, hacer pasantías, pensar posiblemente a nivel corporativo qué podríamos hacer y cómo podríamos aportar, y Nueva Zelanda es una buena opción. ¿Te parece? Sí, quería agregar ahí, profesora Paula, que precisamente lo sé pues porque tengo el contacto con personas que han hecho la experiencia de viajar a Nueva Zelanda. En este momento hay una apertura significativa, ya desde hace unos años también habiendo quitado la visa a algunos países europeos para poderse trasladar a estos que están lógicamente del otro lado del mundo. Hay muchos convenios a través de las embajadas, en este caso de la Embajada de Nueva Zelanda y digamos lo que es como la parte adjunta, que es la parte de la cultura, ¿no es cierto? Lo que se llama como la sección de cultura y turismo. Y muchas se pierden por el tema del inglés, becas que se pierden porque la gente no sabe inglés. Entonces, digamos que hay un camino por recorrer que es primero aplicar a becas para estudiar el idioma. Pero también hay intercambios muy interesantes, porque también nosotros como colombianos y como país tenemos mucho que ofrecer. Y estas personas, no obstante que viven en un estado de bienestar, se interesan muchísimo por conocer nuestros pueblos. Por tanto, la invitación es a no tener miedo, porque lo desconocido, como dije hace un ratico, genera temor. Mientras que esta experiencia que yo estoy diciendo la han hecho muchos colombianos también, muchos jóvenes, precisamente porque no hay tanto miedo a ir, por ejemplo, a desempeñarse en los bares, a trabajar en el sector turístico, a hacer una experiencia de estudio y de trabajo que permita ir acomodándose a estos nuevos entornos. Por tanto, no es una cosa tan lejana. Hoy más que nunca en el mundo globalizado, países como Nueva Zelanda tienen las puertas abiertas para los jóvenes nuestros. Bueno, Patricia, realmente no veo ninguna otra pregunta por aquí. Espérame, ya voy a revisar, que no se me quede ninguna. No, no tengo ninguna otra pregunta por aquí para ti. No sé si de pronto quieras dar algún consejo, recomendación, algo más para decir, para ya darle cierre entonces a esta sesión y seguir entonces revisando la programación que tenemos para esta semana de nuestro país invitado, Nueva Zelanda. Pues no sé si es un consejo, pero sí es una recomendación. Yo creo que, y yo lo digo siempre a mis estudiantes, que el tercer milenio
nos ofrece la posibilidad de ser ciudadanos del mundo. Es decir, puede sonar a una frasecita de cliché que repetimos, pero es cierto. Ahora esta situación durante la pandemia, de todas maneras, es muy dura, pero es dura, pasará, como pasan tantas cosas en la humanidad y en la historia de la humanidad. Por tanto, mi invitación es a que no tengamos miedo de romper nuestros estados de confort, que a veces no son ni tan confortables, pero nos acomodamos a lo que tenemos por miedo a lo desconocido. Mi experiencia, sobre todo en mis años de juventud, fue viajar y viajar muchísimo para poder reconocer la belleza, lo que dije ahora, la belleza del otro y también hacerme conocer yo y mi pueblo con todo lo que nosotros también tenemos para ofrecer. Eso es como lo que invitaría a hacer. Por supuesto, todo hay que planearlo, hay que ser juiciosos en cómo se organiza algo, pero hoy más que nunca las fronteras se abren para generar estas conexiones, esta conexión intraplanetaria, mientras la hacemos intraplanetaria. Listo, Patricia, no siendo más, muchísimas gracias por todo. Fue un espacio demasiado enriquecedor para todos. Te mando un fuerte abrazo y por favor no se sigan perdiendo estas charlas que son demasiado interesantes. Por el contrario, aprovechenlas todas para que sepamos un poquito más del mundo, en este caso de Nueva Zelanda. Así es. Muchas gracias. Una feliz tarde. Bueno, gracias a los estudiantes que han participado, a los asistentes. Yo no tengo la conexión directa con ellos acá, pero sé que están presentes porque así me lo han hecho saber, así que gracias. Gracias a ti. Feliz tarde. Feliz tarde.